Si paseas por las calles lluviosas de Manchester hoy, verás los fantasmas de un imperio caído. Verás enormes almacenes de ladrillo rojo convertidos en apartamentos de lujo. Verás antiguas redes de canales que ahora se utilizan para embarcaciones de recreación en lugar de barcazas industriales. Y verás las silenciosas chimeneas de fábricas que antaño inundaban el cielo con el humo de 1000 chimeneas de carbón. Estos edificios son las lápidas de una época en la que esta ciudad era el taller del mundo. En el siglo XIX, Manchester no era solo una ciudad, era un motor, era el corazón palpitante del Imperio Británico. Era el lugar donde las materias primas de las colonias se convertían en el oro que financiaba a la Marina Real Británica. La riqueza de esta ciudad era tan inmensa que parecía imparable. Los barones textiles de Lancaster creían haber creado una máquina de hacer dinero perpetua. Tomaban algodón de los campos de la India, lo enviaban al otro lado del mundo, lo hilaban en tela en sus molinos de vapor y luego lo vendían a quienes lo habían cultivado, obteniendo enormes ganancias. Era un círculo perfecto de explotación. Era el motor económico que permitía a una pequeña isla del Atlántico Norte gobernar a una cuarta parte de la raza humana. Creían que nada podía detener esta máquina. Tenían las armas, tenían los barcos, tenían el capital. Pero olvidaron una cosa. Olvidaron que todo su imperio monetario dependía de la cooperación de los millones de personas a las que explotaban. No se dieron cuenta de que un hombre con taparrabos podía manipular los complejos engranes de esta máquina global y simplemente arrancar el pasador. Esta es la historia de cómo Mahatma Gandhi no solo luchó contra el imperio británico políticamente, los luchó financieramente. Comprendió que los británicos no estaban en la India para difundir la civilización, estaban en la India para obtener ganancias, y él decidió declararlos insolventes. Para entender cómo lo hizo, debemos remontarnos al principio. Debemos comprender el crimen antes de comprender el castigo. Debemos observar cómo era la India antes de la llegada de los británicos y cómo la destrucción de su economía allanó el camino para el auge de Manchester. A principios del siglo XVIII, la India no era un país pobre, era la potencia industrial del mundo. Controlaba el 25% de la economía mundial, y la joya de su corona económica eran los textiles. Los tejedores de Bengala eran legendarios, producían telas de algodón tan finas que en Europa se les conocía como aire tejido. Fabricaban muselina tan delicada que un vestido entero podía pasar por un anillo de bodas. Las cortes de Versalles y Londres estaban obsesionadas con la tela india. Era la tela de mayor calidad y la más cómoda que el dinero podía comprar. Los comerciantes británicos que llegaron por primera vez a la India lo hicieron como humildes comerciantes. Venían a comprar, quedaban maravillados ante los telares indios y la habilidad de los artesanos que habían perfeccionado su oficio durante miles de años. Pero a medida que la Compañía de las Indias Orientales pasó de ser una empresa comercial a una conquista militar, la dinámica cambió. Se dieron cuenta de que no querían competir con los tejedores indios, querían reemplazarlos. La revolución industrial comenzaba en Inglaterra. Inventores como Richard Arkwright y James Hargreaves construían máquinas que podían hilar el algodón más rápido que cualquier mano humana. Pero estas máquinas producían telas vastas, que no podían competir con los textiles indios artesanales de alta calidad. En un mercado libre, las fábricas británicas habrían quebrado intentando competir con la India, así que los británicos decidieron manipular el mercado. Usaron su poder político para destruir a su competencia. La destrucción de la industria textil india es uno de los capítulos más brutales de la historia económica. No fue un declive natural, fue un asesinato. Los británicos impusieron aranceles masivos a las telas indias que entraban en Inglaterra, lo que imposibilitó a los tejedores indias vender sus productos en Europa. Al mismo tiempo, obligaron a la India a abrir sus fronteras a telas británicas con aranceles cero, pero fueron más allá de los impuestos. Tenemos relatos de la época que describen un régimen de terror contra los tejedores de Bengala.
Los agentes de la Compañía de las Indias Orientales obligaban a los tejedores a firmar contratos para vender sus productos a pérdidas. Si un tejedor se negaba, era golpeado o encarcelado. Hay historias oscuras que rondan los libros de historia de esta época, historias de agentes británicos que amputaban los pulgares a maestros tejedores para que nunca pudieran enseñar sus habilidades a sus hijos. Ya sea que estas historias sean literalmente ciertas en todos los casos o simbólicas de la violencia, el resultado era el mismo. El conocimiento fue aniquilado, los telares fueron destrozados. Los grandes centros textiles de Dhaka y Murshidabad, que habían sido bulliciosas ciudades comerciales durante siglos, quedaron reducidos a pueblos fantasmas. El gobernador británico, el general William Bentinck, escribió en 1834 que los huesos de los tejedores de algodón estaban blanqueando las llanuras de la India. Fue una sombría admisión de lo que ya había sucedido. Los artesanos que habían vestido al mundo se vieron obligados a regresar a la tierra para convertirse en campesinos sin tierra. Murieron de hambre porque les habían robado su sustento para abrir camino a las fábricas de Manchester. A mediados del siglo IX, la transformación era completa. India había pasado de ser fabricante a proveedor de materias primas. Los agricultores de la India se vieron obligados a cultivar algodón. Recogían el algodón bajo el sol abrasador y lo vendían por centavos a agentes británicos. Ese algodón se empaquetaba en barcos británicos y se enviaba a Liverpool. Se cargaba en trenes y se enviaba a Manchester. Era hilado en tela por trabajadores británicos que recibían salarios que impulsaban la economía británica. Y luego, esa tela terminada se enviaba de vuelta a la India. Y aquí está la parte más cruel de la trampa. El pueblo indio se vio obligado a comprar esta tela británica porque su propia industria había sido destruida. No tenían otra opción. Vestían el mismo algodón que habían cultivado, pero pagaban a los británicos por el privilegio de usarlo. Esto era la fuga de riqueza. Era un enorme sifón que extraía el capital de la India y lo vertía en los bancos de Londres. Financiaba las mansiones victorianas, financiaba los ferrocarriles, financiaba la expansión del imperio hacia África y Asia. La élite británica creía que el sistema duraría para siempre. Lo llamaban libre comercio, pero en realidad era un monopolio impuesto por cañoneras. Cuando Mohandas Gandhi regresó a la India en 1915 tras sus años en Sudáfrica, miró a su país con nuevos ojos. Vio la pobreza, vio la desesperación. Pero a diferencia de muchos otros nacionalistas de su época, Gandhi no solo veía la opresión política, vio la ecuación económica. Se dio cuenta de que el Raj británico no era un gobierno en el sentido tradicional, era una empresa comercial. Los británicos eran una nación de comerciantes, como los había llamado Napoleón. Estaban en la India porque era rentable estar ahí. Gandhi comprendió que mientras la India fuera rentable, los británicos nunca se irían. Podías matar a unos pocos soldados y te enviaban más. Podías amotinarte en las calles y te arrestaban. Pero si les quitabas las ganancias, si hacías que el libro de cuentas se llenara de números rojos, se irían por voluntad propia. Comprendió que el pilar de su poder era el comercio textil. Era el mayor producto de exportación de Gran Bretaña. Empleaba a cientos de miles de trabajadores en Lancaster. Era la industria que había construido el Estado británico moderno. Y Gandhi vio que esta fortaleza era también su mayor debilidad. Toda la industria dependía del consumidor indio. Si el pueblo indio simplemente se negaba a comprar tela, las fábricas de Manchester pararían, el dinero se detendría, el imperio se convertiría en una carga en lugar de un activo. Esta era una idea radical. La mayoría de los revolucionarios pensaban en términos de tomar el poder. Gandhi pensaba en términos de apoderarse de la cadena de suministro. Empezó a predicar una filosofía que al principio confundió a mucha gente. No hablaba de armas ni bombas, hablaba de ruedas de hilar. Inició el movimiento Khoti. El Khoti es tela hilada a mano. Es áspera, es sencilla. No es tan cómoda ni tan suave como la tela industrial inglesa hecha a máquina. Pero Gandhi le dijo a la gente de la India que el Khoti era sagrado. Les dijo que cada metro de tela británica que compraban era una cadena que los ataba a la esclavitud. Les dijo que cada vez que vestían una camiseta del Manchester United, le robaban comida de la boca a un tejedor indio hambriento. Transformó el acto de vestirse en un acto político de guerra. Gandhi era un genio de las marcas. Sabía que tenía que predicar con el ejemplo.
Se quitó sus trajes occidentales, la ropa de un abogado y un caballero. Se puso un sencillo taparrabos de coti. Se sentó en público con una charca, una rueda tradicional, y comenzó a hilar. Hilaba durante horas todos los días. Hilaba mientras hablaba con diplomáticos, hilaba mientras pronunciaba discursos. Hizo de la rueda el símbolo de la revolución. Les dijo a la élite india, a los abogados, médicos y comerciantes adinerados que debían quemar sus ropas extranjeras. Organizó hogueras masivas en las ciudades de Bombay y Calcuta. Imaginen la escena. Miles de personas se reunieron en una plaza pública con sus mejores trajes, sus camisas de célica, sus costosos vestidos confeccionados en las fábricas de Lancaster. Los arrojaron a una pila y al elevarse las llamas, destruyeron propiedades valoradas en millones de rupias. La multitud vitoreó. Era un ritual de purificación. Estaban quemando su dependencia. Estaban quemando el control psicológico que los británicos tenían sobre ellos. Al principio los británicos se rieron. Churchill llamó a Gandhi un faquil semidesnudo. Los funcionarios británicos en Delhi bebieron sus gin tonics y bromearon sobre el hombrecillo con su rueca. Decían, no se puede detener el mundo moderno con tecnología medieval. Decían, no se puede combatir la revolución industrial con un trozo de madera. No lo hicieron. No entendía lo que Gandhi hacía. No intentaba competir con Manchester en términos de eficiencia. Intentaba destruir la cuota de mercado de Manchester. Estaba construyendo un muro de rechazo moral. Hizo que fuera vergonzoso usar ropa extranjera. Si caminabas por la calle con un traje británico, la gente te miraba con asco. Eras un colaboracionista. Eras un traidor. La presión social era inmensa. Y luego las cifras empezaron a cambiar. Los pedidos de la India empezaron a escasear. Los barcos que llegaban a Bombay y Calcuta no vaciaban sus bodegas tan rápido como antes. Los almacenes de Manchester empezaron a llenarse de existencias sin vender. Los dueños de las fábricas de Lancaster empezaron a ponerse nerviosos. Siempre habían asumido que el mercado indio no tenía fondo. Habían ampliado sus fábricas y contratado a miles de trabajadores basándose en la suposición de que 300 millones de indios siempre necesitarían ropa británica. Pero ahora los indios fabricaban sus propias telas. Era una tela áspera. Daba comezón, pero la usaban con orgullo. El movimiento Cari se extendía como un reguero de pólvora. Ya no se trataba solo de ropa, se trataba de dignidad. Gandhi les había dado un arma a los campesinos más pobres. No se necesitaba un arma para luchar contra los británicos, solo se necesitaba hilar, solo se necesitaba decir no. El impacto económico fue lento al principio, pero se aceleró. Para la década de 1920, las exportaciones textiles de Gran Bretaña a la India estaban disminuyendo significativamente. La Gran Depresión llegó en 1929, lo que empeoró las cosas, pero el boicot fue el golpe de gracia. El Congreso Nacional Indio adoptó formalmente el boicot a los productos extranjeros como su principal estrategia. Hicieron piquetes en las tiendas que vendían tela británica. Las mujeres desempeñaron un papel fundamental en esto. Se paraban frente a las tiendas textiles y suplicaban a los clientes que no compraran. Se tumbaban en los portales para que tuvieras que pasar por encima de sus cuerpos para comprar una camisa británica. Era efectivo. Los comerciantes dejaron de abastecerse de productos británicos porque no podían venderlos. Las cifras de importación se desplomaron. En algunos años, las importaciones de tela británica cayeron más del 50%. Esto fue una catástrofe para Lancaster. En las ciudades industriales del norte de Inglaterra, las luces empezaron a apagarse. Las fábricas que funcionaban 24 horas al día redujeron repentinamente sus turnos. Luego los cerraron a 3 días a la semana. Después cerraron las puertas por completo. Las chimeneas dejaron de humear. El silencio cayó sobre las ciudades de Blackburn, Darwin y Burnley. Decenas de miles de trabajadores británicos fueron despedidos de sus trabajos. Eran hombres y mujeres duros. Habían trabajado en las fábricas toda la vida. Sus padres y abuelos habían trabajado en las fábricas. No entendían la política de la India. Solo sabían que las órdenes habían cesado. Solo sabían que no había dinero para comida. La pobreza en Lancaster en la década de 1930 era terrible. Las familias vivían de la miseria. Los hombres mendigaban trabajo en las esquilas. La prensa británica culpó a Gandhi.
Lo llamaron el villano que estaba matando de hambre a los trabajadores británicos. Intentaron poner a la clase trabajadora de Inglaterra en contra del movimiento independentista indio, pero Gandhi estaba jugando a largo plazo. Sabía que al infligir dolor a la clase trabajadora británica estaba creando una crisis política en Londres. Los políticos podían ignorar un disturbio en Delhi, pero no podían ignorar el desempleo masivo en Manchester. Los votantes ingleses estaban furiosos. La presión para el gobierno para resolver el problema de la India crecía. Gandhi estaba obligando a los británicos a hacer un análisis de costo-beneficio. ¿Valía la pena aferrarse a la India a costa de la destrucción de su propia industria nacional? ¿Valía la pena pagar la joya de la corona si estaba llevando a la madre patria a la bancarrota? Esto nos lleva a uno de los momentos más surrealistas e impactantes de la historia del siglo XX. En 1931, Gandhi fue invitado a Londres para la mesa redonda sobre el futuro de la India. Era el enemigo del Estado. Era el hombre que estaba destruyendo la economía británica. Pero hizo algo que ningún político común haría. Pidió visitar a Lancaster. Quería llegar al corazón de la devastación que había causado. Quería mirar a los trabajadores desempleados en los ojos. El gobierno británico estaba aterrorizado. Pensaban que lo lincharían. Pensaban que las turbas furiosas de trabajadores de fábricas desempleados lo atacarían. ¿Por qué iban a recibir con los brazos abiertos al hombre que les había quitado el trabajo? Pero Gandhi insistió. Viajó al norte, a las sombrías ciudades industriales. Se alojó en casas sencillas. Caminó por las calles envuelto en su chal blanco para protegerse de la fría lluvia inglesa. Y entonces ocurrió un milagro. Los trabajadores no lo atacaron. Salieron miles a verlo, lo vitorearon. Estos hombres y mujeres que lo habían perdido todo, que estaban hambrientos y desesperados, miraron a este hombre pequeño y frágil y vieron algo que los políticos de Londres no vieron. Vieron a un hombre de verdad. Vieron a un hombre que luchaba por su pueblo igual que ellos luchaban por el suyo. Hay una famosa fotografía de Gandhi. ¿De qué? Rodeado de las trabajadoras de los molinos de Darwin. Todas sonríen. Una mujer lo toma del brazo. Es una imagen de humanidad increíble. Gandhi les habló. Les explicó su postura. Les dijo, no estoy en contra de ustedes. Estoy en contra del sistema que nos explota a ambos. Les habló de la pobreza en la India. Les habló de los esqueletos que había visto en los pueblos. Les dijo, me duele su pobreza, pero en la India no tenemos nada que comer. Es famoso que le haya dicho a un grupo de trabajadores, queridos, no tienen idea de lo que es la pobreza. Explicó que el indio promedio ganaba en un año lo que el trabajador británico promedio ganaba en una semana, incluso desempleado. Les pidió que entendieran que no podía dejar que su gente muriera de hambre solo para mantener los molinos de Manchester en funcionamiento. Los trabajadores escucharon. Uno de los líderes sindicales le dijo, como es bien sabido, «Señor Gandhi, entiendo que estamos sufriendo, pero usted sufre más». Fue un momento de solidaridad que echó por tierra la propaganda británica. El gobierno quería que los trabajadores odiaran a Gandhi, pero estos lo respetaban. Esta visita fue una jugada maestra. Humanizó la lucha india para el público británico. Demostró que Gandhi no era un monstruo, sino un hombre de inmenso coraje moral. Pero no detuvo el boicot. Gandhi dejó Lanarkshire con sus bendiciones, pero no prometió comprarles la tela. Regresó a la India y apretó los tornillos. La fábrica permaneció cerrada. La hierba crecía en las grietas de las fábricas. El imperio británico perdía dinero. El sector textil nunca se recuperó. Gandhi había demostrado que no era necesario derrotar a la Marina Real para ganar una guerra. Solo hacía falta entender de dónde venía el dinero y cerrar el grifo. Las hogueras de telas extranjeras seguían latiendo en las calles de Bombay cuando Gandhi decidió abrir un segundo frente en su guerra económica. Ya había atacado la industria textil, la mayor fuente de ingresos del imperio británico. Ahora se fijaba en algo aún más fundamental. Algo que todo ser humano necesitaba para sobrevivir, la sal. Para el observador promedio, la sal parece poca cosa. Es un condimento, es barata, está en todas partes. Pero Gandhi miró la sal y vio el símbolo perfecto de la tiranía colonial. El Raj británico monopolizaba la producción y venta de sal en la India. Era ilegal que un indio caminara hasta el océano y recogiera un puñado de sal natural. Tenían que comprársela al gobierno y éste la grababa con impuestos despiadados. El impuesto a la sal superaba el 2.400% de su costo de producción. Era un impuesto al sudor. En un clima cálido como el de la India, donde el duro trabajo en el campo agota la sal, este impuesto recaía con mayor fuerza sobre los más pobres.
Un campesino hambriento que apenas podía permitirse comprar arroz tenía que pagarle al Imperio Británico la sal para cocinarlo. Gandhi vio la genialidad financiera de este impuesto para los británicos y su indignación moral para los indios. El impuesto a la sal generó millones de rupias en ingresos para el Raj, financiaba al ejército que ocupaba el país, financiaba el lujoso estilo de vida del virrey. Gandhi se dio cuenta de que si lograba romper el monopolio de la sal, no solo cortaría otra fuente de ingresos, sino que también demostraría lo absurdo del dominio británico, y mostraría al mundo que los británicos reclamaban la propiedad del océano. Cuando anunció su plan de marchar hasta el mar y fabricar sal ilegal, los líderes del Congreso fueron escépticos. Querían exigir grandes cosas, como la independencia y una reforma constitucional. Pensaban que la sal era un asunto trivial. Pero Gandhi entendía la psicología de masas y la economía. Sabía que todos los indios entendían la sal. Sabía que si conseguía que millones de personas infringieran esta pequeña ley, la administración británica sería imposible. Puedes arrestar a 1000 personas, no puedes arrestar a 100 millones. El 12 de marzo de 1930 comenzó la marcha. Gandhi tenía 61 años, caminaba rápido, lideró un grupo pequeño de 78 voluntarios de su ashram. Caminaron por 24 días, recorriendo 240 millas. A medida que caminaban, la leyenda crecía. Los aldeanos salieron en masa de sus casas para ver al hombre santo que iba a luchar contra los británicos con una pizca de sal. La multitud aumentó a miles, luego a decenas de miles. Llegó la prensa internacional. Periodistas de Estados Unidos y Europa lo acompañaron, enviando despachos a sus periódicos. El mundo observaba. El gobierno británico estaba paralizado. Si lo arrestaban demasiado pronto, lo convertirían en un mártir. Si lo dejaban llegar al mar, parecerían débiles. No hicieron nada. Esperaban que muriera de agotamiento. Esperaban que el movimiento se desvaneciera. Subestimaron la resistencia del anciano y la ira de la gente. En la mañana del 6 de abril, Gandhi llegó a la costa de Dundee. Caminó entre las olas. Se agachó y recogió un trozo de barro salado. Con ese simple gesto, violó la ley. Lo levantó para que la multitud lo viera. Era una señal. A lo largo de toda la costa de la India, desde Karachi hasta Madrás, millones de personas corrieron al agua. Pescadores, campesinos, mujeres y niños comenzaron a hervir agua de mar en ollas. Empezaron a raspar sal de las rocas. Instalaron salinas ilegales. Vendieron la sal de contrabando abiertamente en los mercados. La policía intentó detenerlos. Golpearon a los manifestantes con porras con puntas de acero. Arrestaron a 60,000 personas, pero las cárceles estaban llenas. La policía estaba agotada y la sal seguía llegando. El monopolio británico se rompió. Los ingresos del impuesto a la sal se derrumbaron. Pero lo más importante, el miedo a los británicos se rompió. No se puede gobernar a un pueblo que se niega a obedecer las leyes más básicas. La marcha de la sal y el boicot textil fueron los dos brazos de un movimiento de alfileres que aplastó la rentabilidad del Raj. A finales de la década de 1930, el balance del imperio era un desastre. El coste de mantener el control en la India aumentaba cada año. La fuerza policial tuvo que ampliarse para hacer frente a la desobediencia civil. El ejército debía estar alerta máxima. Las cárceles estaban desbordadas, lo que costaba dinero mantener. Al mismo tiempo, los ingresos caían. Los impuestos textiles habían bajado. El impuesto a la sal era inaplicable. El impuesto al alcohol también estaba en la mira de los movimientos de templanza liderados por los seguidores de Gandhi. Los británicos gastaban más en gobernar la India de lo que obtenían de ella. La Gran Depresión ya había debilitado la economía británica, y ahora su mayor activo se estaba convirtiendo en un lastre. La junta directiva del Imperio Británico, que en realidad era el Parlamento, tuvo que analizar las cifras. El rendimiento de la inversión para mantener la India se estaba volviendo negativo. Luego llegó la Segunda Guerra Mundial. Este fue el último clavo en el ataúd. Gran Bretaña luchaba por su supervivencia contra Alemania nazi. Necesitaban cada centavo, necesitaban cada soldado. No podían permitirse el lujo de guarnecer un subcontinente hostil que era una revuelta abierta. Gandhi lanzó el movimiento Quit India en 1942. Les dijo a los británicos que se fueran inmediatamente. Les dijo al pueblo indio que dejara de cooperar por completo. Los británicos respondieron con fuerza brutal. Arrestaron a todos los líderes del Congreso, encarcelaron a Gandhi,
Desplegaron batallones de tropas para reprimir las protestas, pero el costo fue astronómico. Gran Bretaña terminó la guerra en bancarrota. Debían millones de dólares a Estados Unidos. Debían millones de libras a la propia India en forma de la deuda de Sterling Balance. Simplemente no tenían el dinero ni la energía para aferrarse a una colonia que estaba decidida a ser libre. La transferencia de poder en 1947 fue un evento político, pero estuvo impulsado por esta realidad económica. Los británicos se marcharon porque el modelo empresarial había fracasado. Gandhi lo había destruido. Demostró que un pueblo desarmado podía derrotar a una superpotencia militar si estaba dispuesto a sufrir y a atacar las bases económicas del ocupante. Pero la historia no termina con la marcha de los británicos. El legado de la Guerra de las Telas moldeó el futuro de la India y la memoria de Manchester. En la India, la rueca se convirtió en el símbolo de la nación. Hoy en día está ahí, en el centro de la bandera india. El chakra representa la autosuficiencia que Gandhi predicaba, pero la victoria económica tuvo un precio. La obsesión por las telas hiladas a mano y la sospecha de industrialización hicieron que la India independiente tardara en modernizar su propia industria textil. Durante décadas tras la independencia, el gobierno indio protegió a los pequeños tejedores manuales y restringió el trabajo de las grandes fábricas. Querían preservar el ideal gandhiano. Esto salvó millones de empleos en las aldeas, pero también significó que India perdiera la carrera textil mundial frente a países como China y Bangladesh a finales del siglo XX. Es un legado complejo. Gandhi ganó la guerra contra Manchester, pero la paz fue más difícil de gestionar. De vuelta en Manchester, el declive que comenzó con el boicot se convirtió en un colapso terminal. Las fábricas nunca se recuperaron. Después de la guerra, la industria textil británica se enfrentó a la nueva competencia de las importaciones baratas y a la pérdida de sus mercados cautivos. Las fábricas cerraron una tras otra. La maquinaria se vendió como chatarra o se envió al extranjero, a países en desarrollo. Las grandes chimeneas fueron demolidas. Las comunidades que se habían construido alrededor de las fábricas cayeron en la decadencia. Hubo amargura durante mucho tiempo. La generación anterior recordaba los días en que Lanarkshire vestía al mundo y culpaban a la pérdida del imperio de su pobreza. Pero con el tiempo, a medida que se reevaluaba la historia, surgió una nueva comprensión. Los habitantes de Manchester comenzaron a comprender que su prosperidad se había construido sobre una base frágil e injusta. Empezaron a comprender que el sufrimiento del obrero textil y el del tejedor indio estaban conectados. Ambos eran engranajes de una máquina que solo se preocupaba por las ganancias. Hoy en día hay una estatua de Gandhi en Manchester. Fue inaugurada en 2019 frente a la Catedral de Manchester. Es una estatua de bronce del hombrecito del taparrabo sonriendo. Se encuentra a pocos kilómetros de las fábricas que él ayudó a cerrar. Cuando se propuso la estatua, hubo cierta controversia. Algunos preguntaron por qué debíamos honrar al hombre que llevó a la ruina nuestra ciudad. Pero la mayoría de la gente la aceptó. La aceptaron porque la historia ha seguido adelante. La estatua representa una reconciliación. Reconoce que el viejo mundo de explotación imperial tenía que terminar. Reconoce que la dignidad de un pueblo vale más que el balance de una corporación. La historia de la guerra textil es una lección para el mundo moderno. Vivimos en una era de cadenas de suministro globales. Usamos ropa hecha en países que nunca hemos visitado por personas que nunca conoceremos. A menudo nos sentimos impotentes para cambiar las injusticias del mundo. Pensamos que las corporaciones son demasiado grandes y los gobiernos demasiado fuertes. Pero Gandhi nos enseña que el poder es frágil. Él nos enseña que todo sistema depende del consentimiento de los participantes. Si retiras ese consentimiento, si te niegas a comprar, si te niegas a cooperar, el sistema colapsa. Demostró que la billetera es un arma. Demostró que una rueca puede ser más poderosa que un acorazado. Cuando recordamos el Imperio Británico, a menudo pensamos en los mapas coloreados de rosa. Pensamos en los virreyes y sus salacots, en los tigres y los elefantes. Nos perdemos en el romance y la pompa. Pero nunca debemos olvidar la fría y dura realidad subyacente. Era un negocio. Se trataba de algodón. Se trataba de sal. Se trataba de dinero. Y fue derrotado no en el campo de batalla, sino en el mercado. Fue derrotado por un hombre que entendió que si quieres destruir un imperio, no se dispara a sus soldados, se arruina a sus accionistas. La victoria del movimiento Khadi no fue solo una victoria india,
Fue una victoria para la idea de la autodeterminación económica. Inspiró movimientos en todo el mundo. En Estados Unidos, el movimiento por los derechos civiles utilizó el boicot económico para combatir la segregación. Martin Luther King Jr. aprendió de Gandhi. Se dio cuenta de que las compañías de autobuses de Montgomery, Alabama, les importaban más sus ganancias que sus políticas racistas. Cuando los ciudadanos negros dejaron de usar los autobuses, las compañías casi quebraron, y se cambiaron las leyes. En Sudáfrica, el movimiento anti-apartheid utilizó boicots globales a productos sudafricanos para presionar al régimen. Estos son los ecos de la Guerra de las Telas. Gandhi fue un hombre complejo. Fue un santo para algunos y una frustración para otros. Pero su papel como estratega económico es su legado más subestimado. Vio los hilos invisibles que conectaban la aldea de India con la bolsa de valores de Londres. Vio que la pobreza del este era el fuel de la riqueza del oeste, y tuvo la audacia de cortar la línea de combustible. El silencio de Manchester Mills hoy es el testimonio más contundente de su éxito. Es el sonido de un imperio que se agota. Es el sonido de un mundo que cambia no por la fuerza de las armas, sino por la fuerza de voluntad. Así que la próxima vez que te pongas una camisa o compres unos jeans, piensa un momento en su origen. Piensa en las manos que lo hicieron. Piensa en el algodón. Y recuerda la época en que un simple trozo de tela derribó al más grande imperio que el mundo jamás había visto. El imperio ha desaparecido, las fábricas han cerrado, pero la lección remanece. La economía no es una fuerza de la naturaleza, es una creación humana, y lo que los humanos pueden construir, los humanos pueden desmantelar. Solo se necesita el coraje de decir no. Yo soy John y este es el canal de historias cinematográficas. Suscríbete ahora para estar a la vanguardia, porque cuando se escriban los libros de historia, querrás estar entre los pocos que lo vieron venir. Si crees que este documental está en error, explica en qué. Si crees que está bien, explica.